Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos otra vez. Estamos aquí en esta nueva oportunidad, en esta nueva clase de teología sistemática. Hoy estaremos continuando los estudios de lo que es referente a los atributos de Dios. Y estamos hablando ahorita de los atributos incomunicables de Dios. En la clase pasada vimos uno de los atributos incomunicables, que es la aceidad, y en esta oportunidad estaremos hablando un poco sobre la espiritualidad de Dios, que también es un atributo bastante interesante que me llamó mucho la atención. Hay mucha gente que habla sobre este atributo porque este atributo nos hace una diferencia grande entre lo que es Dios y también nosotros que somos sus criaturas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad de Dios, ¿ok? A. W. Tozer dijo, sin duda alguna, la palabra de más peso en cualquier idioma es aquella que se utiliza para designar a Dios. Miren qué interesante esta expresión de A. W. Tozer. Dice que sin duda alguna la palabra de más peso en cualquier idioma es aquella que se utiliza para designar a Dios. Debe haber una seriedad implícita al hablar sobre Dios. Y cualquier estudio o cualquier cosa que hagamos que se refiera a Dios, entonces debería tener esa seriedad. Actualmente hay pensamientos muy ligeros acerca de Dios en las iglesias. Las iglesias, en la iglesia parece que no quiere volver a tener pensamientos profundos acerca de Dios. Se dan cuenta, no sé si ustedes ya se han dado cuenta, que a veces en las iglesias se habla de Dios muy a la ligera, ¿no? Alguien como que nos bendice nada más, está ahí para bendecirnos y está ahí para ayudarnos, y Dios te va a ayudar y Dios te va a dar la victoria y Dios te va a bendecir y Dios te da esto y Dios te da aquello. Y aparte de eso también las personas ya no llegan delante de Dios con humildad, este, en sujeción a Dios, con temor a Dios, sino que toman pose de las bendiciones, no le piden ya, ahora toman pose de las bendiciones. Yo decreto esto y yo ordeno esto, yo digo esto y yo profetizo esto, y así nosotros ahora somos los que de alguna manera, mucha gente en las iglesias son los que están tomando el control de todo, ¿verdad? Ya Dios no tiene el control. Dios solamente está ahí para poder cumplir los deseos, según ellos, de muchos, ¿verdad? Dame esto y entonces por la fe lo obtengo y lo recibo, y entonces Dios tiene que estar ahí dándoles a todos lo que ellos decretan y piden y profetizan y exigen prácticamente de Dios. Y no es así como funcionan las cosas, ¿verdad? Acuérdense que cuando nosotros hablamos y estamos diciendo aquí que debe haber una seriedad implícita al hablar sobre Dios, ¿verdad? Eso lo dijo también A. W. Tozer. Y es importante que todo lo que hablemos sobre Dios lo hagamos con bastante seriedad, con bastante humildad y también con el temor que Dios requiere, ¿verdad?, de nosotros. Grandes pensamientos son los que hay acerca de quién es Dios, como se presenta en su palabra. Por lo tanto, cualquier estudio sobre Dios debería convertirse en el mayor de todos los estudios. El estudio de la teología
es el estudio de Dios. Y la teología propia, o sea, hablando exclusivamente de la persona de Dios, es el área específica de la teología que se centra en la persona, el ser, los atributos y la Trinidad de Dios. La forma en que entendemos la teología propia define cómo veremos las otras áreas de la teología. ¿Ok? La forma en que entendemos la teología propia, o sea, la teología que habla específicamente de la persona de Dios, del ser de Dios, de los atributos de Dios, la forma como entendemos esta teología define también cómo veremos otras áreas del estudio teológico, ¿verdad? La espiritualidad de Dios es el atributo divino que afirma que el ser de Dios es espiritual, por lo que Dios no es ni material ni compuesto en su naturaleza. La espiritualidad de Dios significa simplemente que Dios es un espíritu, es decir, no tiene un cuerpo. Dios no está hecho de la materia, ¿ok? No es como nosotros. En la época del Antiguo Testamento, la práctica religiosa común de la mayoría de las naciones era crear ídolos físicos para que entraran en ellos los espíritus de los dioses. El ídolo se convertía en el punto focal y la ubicación donde podía producirse la conexión con un dios, y era el lugar de reunión donde la gente podía adorar y donde el dios podía recibir sus sacrificios. Entonces, eso es lo que normalmente el hombre ha hecho, ¿no? Intentar cambiar al Dios espiritual por algo físico, ¿verdad? Eso es lo que dice también en Romanos capítulo 1, ¿no? Que cambiando la gloria de Dios, ¿verdad? En imágenes de criaturas. Ahora más adelante vamos a ver ese texto, ¿verdad? Que de Romanos capítulo 1, y podemos hasta buscarlo. Sería interesante verlo ahorita mismo. Me gustaría verlo con ustedes, el texto de Romanos. Dame un segundito aquí para encontrarlo y leerlo, ¿ok? Dice Romanos capítulo 1, aquí está. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, y vamos a ver el versículo 25. Dice así, Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice así, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Ok? Adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Entonces, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. ¿Ok? El versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se dan cuenta? Entonces Romanos 1, 23 y 25 dice esto. Y aquí el texto que tenemos nosotros está diciendo que el ídolo se convertía en un punto focal de ubicación
donde podía producirse una conexión con un Dios, ¿verdad? Porque ellos lo que hacían eran hacer formas físicas para alcanzar a sus dioses. Y eso es lo que dice exactamente Romanos. Pero según la Biblia, los hebreos debían ser únicos entre los pueblos del mundo por su celebración de la espiritualidad de Dios. Yahvé no requería ninguna forma física para comunicarse con su pueblo ni para recibir su adoración. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios no le requería al pueblo a su pueblo que tuvieran algún tipo de imagen para que pudieran identificarse con él, ¿verdad? No hacía Dios ese requerimiento, sino que él sabía que era un Dios, dejaba claro al pueblo que era un Dios espiritual, era un espíritu y que por lo consiguiente nadie podía verlo. Inclusive el segundo mandamiento de la ley de Dios, del decálogo de Dios que es dado a Moisés para el pueblo, repudia la tentación de encarar a Jehová de forma física. Éxodo 24:5 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se dan cuenta? Entonces, al contrario, Dios, en vez de, como los otros dioses de los pueblos en esa época, exigían que hubieran ídolos, figuras de hombres, de animales, de cuadrúpedos, de lo que sea que había, porque había de todo. En cambio, Dios no hacía eso. Jehová, al contrario, les mandaba al pueblo de que no tuvieran ninguna imagen, porque no hay ninguna imagen que pueda realmente identificar a un Dios tan grande y tan poderoso como el nuestro. Y aparte un Dios espiritual, ¿verdad? La declaración bíblica de la espiritualidad de Dios, por lo tanto, fue un rechazo explícito de la práctica de la idolatría y una proclamación de que la naturaleza inmaterial de Dios es una perfección divina. En Juan 4:21 al 24, Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dijo a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso es lo que dijo Jesús a la mujer samaritana. Miren la doctrina de la espiritualidad de Dios fue traída por el propio Jesús. Fue enseñada primeramente por él. Y se lo dijo primero a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ves? No se necesitan
imágenes, no se necesita nada de eso, porque Dios busca a los adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Mire qué interesante, ¿no? Y las personas que están preocupadas en adorar a Dios de forma física, como por ejemplo, en este caso la mujer samaritana también, aunque no estaba hablando de ídolos, pero estaba hablando, nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en Jerusalén. Entonces ellos, su adoración estaba conectada a un espacio físico, aunque no a una figura, pero sí a un espacio físico. Y Jesús le dice, no, Dios es espíritu. No se va a adorar a Dios ni en este monte ni en Jerusalén. Se adora en espíritu y en verdad. O sea, no importa dónde usted se encuentra. ¿Se da cuenta? No importa si usted está en Jerusalén o si está ahí en la Patagonia o si está en África o en Australia. No importa si está en Perú, en los Andes o si estás en cualquier parte del mundo. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Jesús lo explica. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Así dice Juan 4:24, claramente. ¿Ves? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. John Wesley decía, Dios es espíritu no solo porque está alejado de un cuerpo y de todas sus propiedades, sino también porque está lleno de todas las perfecciones espirituales, poder, sabiduría, amor y santidad. Y por eso nuestra adoración debe ser adecuada a su naturaleza. Mira, o sea, nuestra adoración debe ser adecuada a su naturaleza. O sea, si Él es espíritu, nuestra adoración debe ser en espíritu, adecuada a su naturaleza. Qué interesante lo que Él dijo. ¿Se dan cuenta? Debemos adorarlo con el culto verdaderamente espiritual de la fe, el amor y la santidad, animando todos nuestros temperamentos, pensamientos, palabras y acciones. O sea, todo nuestro ser debe estar conectado a Dios, pero de forma espiritual. Qué interesante esto que dijo John Wesley. Qué interesante. Luego también tenemos a M.R. Vincent. En su comentario Vincent World Studies, dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, neuma ho theos. Y él lo pone en, ese es el griego, ¿verdad? Neuma ho theos. O sea, espíritu es la palabra enfática en ese texto. Espíritu es Dios. La frase describe la naturaleza, no la personalidad de Dios. Como cuando usamos la expresión Dios es luz en 1 Juan 1:5, o cuando usamos Dios es amor en 1 Juan 4:8, refiriéndose a su naturaleza. Así también, cuando decimos Dios es espíritu, nos estamos refiriendo a su naturaleza. No es solamente una personalidad de Dios, sino hace parte de su naturaleza. Él es espíritu. Qué interesante lo que enseñó Vincent, ¿verdad? Hay que estudiarlo bastante y ver cómo esto, cómo lo explica esto, que la frase de Dios es espíritu describe la naturaleza de Dios, no solamente la personalidad de Dios. Interesante. Paul Kreutzmann dice que Dios es espíritu, una persona divina, poseedora de todas las perfecciones divinas que se desprenden de sus nombres, obras y adoración que se le atribuyen. Dios es espíritu y no un cuerpo o una substancia corpórea. La naturaleza y esencia de Dios
es como un espíritu simple y se diferencia de los demás espíritus en que no es creado, sino un espíritu inmenso e infinito y eterno, que no tiene principio ni fin. Es pues espíritu por eminencia, así como por eficacia, y debe ser adorado en espíritu y en verdad, de la manera verdadera y espiritual que es adecuada a su naturaleza y conforme a su voluntad. Miren lo que dice, hay una cosa que resalta aquí Paul Kreutzmann, que es esta parte aquí que dice que él es espíritu, pero él se diferencia de los demás espíritus en que no es creado, sino un espíritu eterno que no tiene principio ni fin. ¿Se dan cuenta? Porque también hay otros seres espirituales, ¿verdad? Como los ángeles. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor de los hombres. Entonces, los ángeles también son espíritus y hay otros tipos de espíritus, ¿verdad? También hay espíritus que son espíritus caídos, pero los espíritus como esos son espíritus creados y hay una gran diferencia, ¿ok? Entre Dios como un espíritu no creado, un espíritu infinito y eterno que no tiene principio ni fin, con los espíritus que son criaturas, ¿verdad? Que se sujetan a Dios por ser el espíritu por excelencia, ¿verdad? Un espíritu infinito y eterno, inmenso y poderoso. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba delante del endemoniado, ¿verdad? De Gadareno, y cuando él se acerca, los demonios estaban diciéndole: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido para atormentarnos, ¿verdad? Entonces, ellos eran espíritus también, una legión de espíritus habían dentro de este hombre. ¿Ve? Una legión, son muchos. Inclusive dice: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Entonces habían muchos espíritus, pero estos espíritus estaban sujetos a la autoridad de Jesús. ¿Ves? Como acuérdense que Jesús tiene la misma naturaleza del Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es interesante, porque Dios es un espíritu inmenso, infinito, eterno, que es el que creó todos los otros espíritus también y todas las cosas en sí. Entonces, esto es importante hacer esa diferencia, ¿no? De los espíritus, de un espíritu para el espíritu de Dios, que es un espíritu realmente divino, ¿verdad? Cristo vino a declararnos a Dios, y esto lo ha declarado acerca de él, que es un espíritu. Jesús lo dijo, que es un espíritu. Albert Barnes dice que Dios es espíritu. Esta es la razón por la cual los hombres deben adorarlo en espíritu y en verdad. Con esto se quiere decir que Dios no tiene cuerpo, que no es material ni está compuesto de partes, que Él es invisible en todo lugar, puro y santo. Esta es una de las primeras verdades de la religión y una de las más sublimes jamás presentadas a la mente del hombre. Casi todas las naciones han tenido alguna idea de Dios como algo burdo o material, pero la Biblia
declara que Dios es un espíritu puro. O sea que básicamente es interesante entender que Dios es realmente un espíritu, no es un cuerpo y no está dividido en partes. Esta parte es importante que lo entendamos. Acuérdense que nosotros ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de Dios como un ser simple, ¿verdad? Y no un espíritu compuesto por partes. Eso es la simplicidad de Dios, que no tiene partes, que es indivisible, ¿verdad? Y eso es porque es un espíritu y no tiene partes, no tiene formas, ni nada de eso. ¿Ok? Siendo tal espíritu, no habita en templos, eso es lo que dice Hechos 7:48. No habita en templos hechos de mano, ¿verdad? Porque es un espíritu. Ni es alabado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. Entonces, Él es un espíritu, un culto puro, santo, espiritual, por lo tanto, es tal como Él lo busca, la ofrenda del alma, en lugar de la ofrenda formal del cuerpo, el homenaje del corazón, en lugar del homenaje solo de labios, ¿verdad? No hay cosas materiales que uno pueda traer a Dios para agradarle. No, ya no, Dios no trabaja así en relación a su relación con nosotros. ¿Se dan cuenta? Él desea que nosotros seamos la ofrenda de nuestro propio ser, nuestro interior, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, sea puesto delante de Él. Esto es lo que Dios requiere de nosotros. Joseph Benson, acerca de la expresión Dios es espíritu, dijo: como respuesta adicional a la pregunta de la mujer samaritana, nuestro Señor entregó una doctrina que con justicia puede llamarse suya, ya que Él exhibe una idea de Dios y de la adoración que se le debe mucho más sublime que las mejores cosas dichas por los filósofos sobre ese tema. Cristo vino a declararnos a Dios, y esto lo ha declarado acerca de Él, que es un espíritu, que Dios es espíritu. El propio Jesús lo enseñó, y según Joseph Benson, es la doctrina que Jesús trajo. Es una doctrina de Él, que Él la trajo a nosotros. Qué interesante. Entonces es una doctrina importante, porque Jesús hizo cuestión de explicarla y decirla, y decir que Él es espíritu y que no es un cuerpo y que está en todo lugar y que no se debe adorar ni en un lado ni en otro como algo especial, sino que Él está en todo lugar, se puede adorar en todo lugar porque Él es un espíritu eterno y está en todo lugar. Y también enseñó a través de las palabras de que también nuestra forma de adorarlo debe ser en espíritu, semejante a la naturaleza que Él tiene. Qué interesante, ¿no? Todo eso enseñó el Señor Jesús en las palabras que le dijo a la mujer samaritana. ¿Ok? Benson se enseña que, número uno, Dios es espíritu porque es una mente infinita y eterna, un ser inteligente, sí, la inteligencia suprema, que por un acto ve los pensamientos de todas las demás inteligencias, cualquiera que sea, y así puede ser adorado en todo lugar. Es incorpóreo, inmaterial, invisible e incorruptible, porque es más fácil decir lo que no es que lo que es. Pues estamos hablando siempre, acuérdense que estudiamos hace días atrás también que nosotros estudiamos a Dios en lo que se llama la vía negationis. Si se acuerdan de eso, creo, ¿no? La vía negationis, o sea, siempre decimos algo que Dios no es para explicar lo que es, porque a veces nos faltan palabras para explicar. Entonces decimos que Él es
incorpóreo, o sea, no tiene cuerpo, ¿verdad? Se la vía negaciones. Inmaterial, no es materia, ni tiene materia. Invisible, no se puede ver. Incorruptible, no puede ser corrupto, ni puede acabarse o desgastarse, ¿verdad? Porque es más fácil decir, como dice, lo que no es, para decir lo que es. Eso es la vía negaciones. Si Dios no fuera espíritu, no podría ser perfecto, ni infinito, ni eterno, ni independiente, ni padre de los espíritus, como dicen las escrituras. También Benson dice, número 2, que la espiritualidad de la naturaleza divina exige la necesidad de la espiritualidad del culto divino. Vean que todos estos hombres, estos estudiosos, estos teólogos, insisten en que nuestra adoración debe ser hecha en espíritu y en verdad, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, inclusive en los cultos, en la manera como nos estamos manifestando nuestra adoración a Dios, ¿verdad? En la liturgia que usamos, en los cultos. Hay que tener cuidado para no querer hacer siempre figuras de algo para poder hacer con que la gente entienda a Dios, ¿verdad? Poner imágenes, poner figuras, poner cosas, ¿verdad? Ah, aunque muchas veces se ha utilizado, por ejemplo, la cruz, ¿verdad? No es que está mal, pero al mismo tiempo no debemos, la cruz ha sido un símbolo también del cristianismo, como el pescado también ha sido un símbolo del cristianismo por la palabra ictus, ¿verdad? Que significaba también algo sobre Jesús, pero al mismo tiempo no debemos depositar nuestra confianza en estas cosas, ¿verdad? Esos solamente se ponen para recordar, es como la cena del Señor, un recordatorio, nada más de lo que Dios es y de la obra que Él hizo, ¿ok? Eso es la cena del Señor también, ¿verdad? En memoria de Él y no para hacer algo importante, como muchas veces encontramos en algunas otras religiones, donde la Eucaristía se torna una cosa demasiado importante y no, porque piensan que Dios está en ese pan realmente y en ese vino, y no es así. Nosotros no creemos en la transubstanciación de los elementos de la cena del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces Él es espíritu y nuestro, como dice Benson y todos los otros que hemos estado leyendo hasta ahora, nuestra adoración es en espíritu y en verdad? ¿Ok? Entonces la espiritualidad de la naturaleza divina exige la necesidad de la espiritualidad del culto divino, porque la adoración de Dios debe participar de su naturaleza. Como su naturaleza es espiritual, su adoración, para ser aceptable, debe ser igualmente espiritual. ¿Ok? Si no adoramos a Dios, que es espíritu en espíritu, no le damos la gloria debida a su nombre. Y por tanto, no realizamos un verdadero y propio acto de adoración, ni podemos esperar alcanzar su favor o su aceptación o su bendición si no lo estamos haciendo como Él lo merece. ¿Ok? Eso es importante entenderlo y aclararlo. El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta número 4, dice: ¿qué clase de ser es Dios? Esa es la pregunta que hace y entonces da la respuesta. Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría,
poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces el catecismo enseña que Dios es espíritu, infinito, eterno, inmutable. ¿Ok? Entonces es importante entender todo esto para que se quede grabado en nuestras mentes y corazones que cuál es la naturaleza del Dios que nosotros servimos y adoramos. Dios no puede ser igualado a nada que podamos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Imágenes, figuras. Dios es mucho más allá de nuestras capacidades sensoriales. No podemos asignarle a Dios estatura, edad, peso, ni forma. Todo esto lo hace la incapacidad del hombre que quiere poder encasillar a Dios en algún tipo de molde mental, de masa o de espacio. Eso es, nosotros normalmente nos gusta decir, no, Dios hace así, Dios hace esto y Dios hace aquello. Y estamos extremadamente mal muchas veces porque Dios no está sujeto a absolutamente nada. ¿Ok? Dios no está sujeto a absolutamente nada. Él puede cambiar su deseo, su voluntad a su placer, simplemente así. ¿Ves? Él hizo al hombre, después dijo, me arrepiento de haber hecho el hombre, ¿verdad? ¿Me entienden? Y no es que, entiéndame bien, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito sobre eso, porque dice que Dios se arrepiente, pero realmente se está usando un lenguaje de forma humana, ¿verdad? Antropomórfico, se dice, el lenguaje que tiene forma humana. Eso lo vamos a ver adelante un poquito. Entonces, todo lo que él hace, lo que hace la incapacidad del hombre, requiere muchas veces poder encasillar a Dios, ponerlo dentro de un cuadro, ¿verdad? Y queremos que Dios trabaje encima de lo que nosotros pensamos, nada más, y no es así, en algún tipo de molde mental o de masa o de espacio material, y no es así. Wayne Grudem, un excelente escritor, teólogo, dice lo siguiente con respecto a la espiritualidad de Dios. Dice así, más bien debemos decir que Dios es espíritu, sea lo que eso signifique, es una clase de existencia que no se parece a ninguna otra cosa en la creación. Es una existencia muy superior a nuestra existencia material. En este punto podemos definir la espiritualidad de Dios. Cuando se habla de espiritualidad de Dios, se quiere decir que Dios es un ser que no está hecho de ninguna materia, no tiene partes ni dimensiones, no lo pueden percibir nuestros sentidos corporales y es más bien y es más excelente que toda otra clase de existencia. Insiste otra vez que es un ser que está mucho más allá de todo nuestro entendimiento y nuestro alcance sensorial, o sea, no lo podemos entender con nuestros sentidos, ¿ok? Por la vista o imaginar cosas como esas. La espiritualidad de Dios nos demanda a no atribuirle a Dios, a no atribuirle a Dios una forma que pudiera haber en la creación. Dios es espíritu. Es una declaración que nunca dejará de chocarnos, porque todo quiere controlar, todo quiere encasillar el hombre, ¿verdad? Todo lo mide, todo lo cuantifica. Eso es importante. Muchas veces nosotros, las personas, queremos pensar que Dios es así, ¿verdad? Y ya creemos que conocemos todo de Dios.
una de las cosas que me llamó la atención cuando nosotros estábamos anunciando el inicio de este curso de teología, de las clases y todo lo que estamos compartiendo, dos personas me escribieron y dijeron, no, eso ya lo sé, me dijeron, ¿verdad? Como que no, eso de Dios ya lo sabemos. Y entonces no sé, no entiendo, no entendí la mentalidad muchas veces de eso, porque decir que uno ya sabe quién es Dios o cómo es Dios, completamente es completamente inapropiado, ¿no? No hay cómo saber todo de Dios. Siempre tenemos algo nuevo para aprender, siempre hay algo que necesitamos aprender de Dios. Esto es importante, ¿verdad? Entonces yo conozco a Dios muchísimos años, ¿ok? Tengo estudiando a Dios más de 30 años, estudiando teología de una manera u otra, y créeme que todavía encuentro muchísimas, cada día, cosas nuevas que aprender, cosas importantes que la teología enseña y que no están a nuestro alcance cuando nos quedamos solamente con lo que nos enseñan en las iglesias, ¿verdad? Hay que estudiar más profundamente. Entonces, esto es importante, ¿ok? Entonces, que Dios es espíritu significa que es indomable e imposible de ser manipulado por ser alguno. Nuestras manos no pueden aprisionar, detener o cambiar la naturaleza divina. Él es quien nos transforma a nosotros completamente para algún día despertar a su semejanza, ¿verdad? Como dice Salmo 17:15, un día despertaremos a su semejanza. Qué interesante es eso. Pero no, nosotros no podemos cambiar lo que es Dios, más bien Él es el que nos cambia a nosotros. Ojalá nos cambiara más y más cada día, ¿verdad? Para hacernos más semejantes a Él en su santidad sobre todo. Al decir que Dios el Padre es invisible, la Biblia confirma que Dios es espíritu. Por ejemplo, Colosenses 1:15 dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de toda criatura. Y también 1 Timoteo 1:17, que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, los textos dicen que Dios es invisible. La Biblia afirma que Dios es invisible. ¿Por qué es invisible? Porque es un espíritu. No lo vamos a poder ver. Me acuerdo que yo les conté, creo que una vez tuve la oportunidad de evangelizar a un ateo, ¿verdad? Y el ateo me decía, no creo en un Dios. ¿Dónde está Dios? Decía, a ver dónde está. Y que a ver dónde está, déjame verlo. Y lo buscaba y miraba para un lado y miraba para otro, levantaba las sillas y decía, a ver dónde está. ¿Y dónde se encuentra? A ver, debajo de la mesa. Así, hacía como un tipo de burla para los que estábamos ahí con él. Obviamente todo el mundo quería evangelizarlo, un ateo. Estaban todos queriendo evangelizarlo. Pero un día ya yo solo con él, tuve la oportunidad de hablar con él y le dije, y eso creo que fue la llave de lo que le despertó el interés a él. Yo le dije, mira, a Dios no lo vas a poder ver. La Biblia dice que Él es un espíritu. Si es un espíritu, es invisible, no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir, le dije. Entonces él me dijo, ¿lo puedo sentir? Le dije, sí, lo puedes sentir.
No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Entonces él me dijo, bueno, si lo puedo sentir, entonces voy a creer. Entonces, en ese momento, yo le dije, ok, cierra tus ojos, porque igual no lo vas a poder ver. Ya te dije, es un espíritu, es invisible. Cierra tus ojos. Y él cerró sus ojos y hicimos una oración a Dios. Y yo le dije a Dios que lo tocara, ¿verdad? Le pedí a Dios que viniera sobre esta persona, Héctor se llamaba, y que lo tocara, ¿verdad? Y me acuerdo que sí vi cómo Dios lo tocó y cómo Dios hizo en su vida y él estaba como lleno de esa presencia de Dios en ese momento y como sentía como que estaba su rostro un poco hasta rojo, sentía como un calor increíble. Y entonces yo me di cuenta que Dios estaba ahí porque sentía yo su presencia también. Y entonces me di cuenta que Dios estaba también tocándolo y haciéndolo a él sentir su presencia. Y entonces le dije yo, ahora pídele a Dios perdón por haber dicho que él no existía. Y entonces él comenzó a decirle, Dios, yo te estoy sintiendo, te pido perdón y todo eso. Entonces yo aproveché también y le hice la oración del pecador con él para que reconociera a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y él se convirtió. Cuando terminamos la oración, este hombre saltaba por la sala de la casa. Estábamos en la casa de la hermana, una hermana que era la tía de él, y donde nos reuníamos para estudiar la Biblia. Y entonces él comenzó a saltar por toda la sala gritando, Dios existe, Dios existe. Y eso es porque no lo pudo ver, ¿verdad? Como él decía, déjame verlo, levantando las sillas y mirando debajo de la mesa, ¿dónde está? A ver, muéstrame, ¿dónde está? Yo le dije, no lo puedes ver, es un Dios invisible, pero lo puedes sentir. Y así fue, y este hombre se convirtió y fue una victoria en el reino de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que hay una gran fiesta en los cielos, más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa tarde, la reunión de estudio bíblico que teníamos en la casa de esa hermana fue un gozo tremendo, una fiesta tremenda, no por los justos que estábamos ahí, sino por el pecador que se acababa de arrepentir y había aceptado a Jesús. Una cosa tremenda, ¿verdad? Esas son cosas que Dios hace y eso es una de las cosas importantes, es entender cómo es Dios, ¿verdad? Si tú conoces bien o si tú entiendes lo que la Biblia enseña acerca de la persona de Dios, entonces a la hora de tú hablar, vas a hablar con propiedad, ¿verdad? Dios no lo vas a poder ver. Él es un espíritu. No lo vas a poder ver, pero lo puedes sentir. Entonces, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos porque no lo vas a poder ver, pero sí lo vas a poder sentir. Y efectivamente sintió la presencia de Dios y abrió su corazón y entregó su vida a Cristo. Qué interesante. Algunos se preguntan, si Dios es espíritu, ¿por qué la Biblia algunas veces habla de Dios como si él tuviera cuerpo? ¿Por qué la Biblia algunas veces habla de Dios como si él tuviera un cuerpo? Toda la Biblia está escrita en un lenguaje que el hombre pueda comprender. La Biblia está escrita en un lenguaje para nosotros los hombres, para que nosotros podamos comprender. De otra manera, Dios no podríamos entender lo que Dios quería enseñarnos. Nos enseña como cuando tú hablas con un niño, ¿verdad? Y hablas en el lenguaje del niño para que comprenda, ¿verdad? Cuando tú quieres evangelizar a los niños, vas a hablar en un nivel
de conocimiento que los niños tienen. Por eso es que le vas a hablar en ese idioma, ¿verdad? Inclusive cuando uno habla con bebitos, ¿verdad? Entonces algunos balbucean palabras, ¿verdad? Eso es lo que se llama de hablar como bebé, ¿verdad? Estás hablando como bebito. Entonces hablas con los bebitos en el lenguaje de ellos. Y eso es importante. Igual Dios habló con nosotros en el lenguaje que nosotros podíamos entender. Esa es la razón por la cual la Biblia usa este tipo de lenguaje como si Dios tuviera un cuerpo físico. ¿Ok? El antropomorfismo o el lenguaje antropomórfico viene de antropos, que significa hombre, morfé, que significa forma, y el sufijo ismo, que también significa imitación de. Entonces el antropomorfismo o el lenguaje antropomórfico en la Biblia es una forma de describir a Dios con términos anatómicos humanos para que los seres humanos lo puedan entender mejor. El uso del antropomorfismo es una forma de lenguaje figurativo, no implica que Dios tenga un cuerpo real, porque a veces nosotros somos bastante literalistas en todo también y estamos diciendo, no, pero la Biblia dice que Dios tiene mano. Entonces queremos que Dios tenga mano de todas maneras, ¿verdad? Pero no es así, sino que está hecho de una manera, hablado de forma antropomórfica para que nosotros entendamos. Si fuera todo literal, entonces en el libro de los Salmos, en el Salmo 91, dice bien claro, ¿verdad? Que debajo de sus alas estaremos seguros. Entonces no podemos pensar que Dios tiene alas, ¿verdad? Eso es una figura de lenguaje, un lenguaje figurativo que así como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas y ellos se sienten ahí seguros, así también cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, a la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, entonces nosotros nos sentimos seguros, nos sentimos seguros. Entonces, eso no significa que estamos hablando de que Dios tiene alas, así tampoco cuando decimos que Dios tiene manos o que tiene ojos, como Isaías 59:1 menciona la mano y el oído de Dios, ¿verdad? Segunda de Crónicas 16:9 habla de los ojos de Dios. Mateos 4:4 coloca palabras en la boca de Dios. Deuteronomio 33:27 dice que Dios tiene brazos. Entonces, pero siendo espíritu, acuérdense bien, no es un espíritu incorpóreo, no tiene forma. Entiendan también que darle forma a Dios es limitarlo. La forma limita. Si tú tienes una forma, estás limitado por la forma. Entonces Dios no tiene una forma, ¿verdad? Eso es parte de la inmensidad de Dios, inclusive. O sea, Él está en todo lugar completamente, en todo lugar. No es que Él está aquí conmigo en Texas, una parte de Él, y otra parte está con usted ahí en El Salvador, y otra parte está con usted ahí en Perú, y otra parte está con usted ahí en Argentina, o donde quiera que usted se encuentre. No es así. No es que una parte está aquí y otra parte está allá. Entonces decimos Dios es grande, demasiado grande y abarca todo y está en todo lugar porque es grande. No, no es así. Eso es la inmensidad. La inmensidad significa que Él está en todo lugar completo al mismo tiempo. Eso es interesante. Entonces, no existe un cuerpo en Dios porque no está limitado a una forma, ¿ok?
Esto es importante entender también. Y también existe lo que se llama la antropopatía, que viene de antropos, que significa hombre, y patía, de pathos, que significa sentimientos, y el sufijo ismo, que significa también imitación de. Entonces, la antropopatía en la Biblia es la forma de atribuir a Dios sentimientos humanos. Y eso también hay que entenderlo. Porque, por ejemplo, en Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le pesó en su corazón. Mira, qué interesante. Habla de que Dios tiene un corazón, eso es antropomorfismo, ¿verdad? Pero también habla de que él se arrepintió, antropopatía, que le da a Dios ese sentimiento humano, atribuye a Dios sentimiento humano, se arrepintió. Cuidado con eso. Dios realmente no se puede arrepentir, ¿verdad? No es eso que realmente se quiere decir, pero para que nosotros entendamos lo que pasó, está escrito en un lenguaje humano. Dios no se arrepiente. ¿Por qué Dios no se arrepiente? Porque nunca se equivoca, simplemente eso. Si Dios nunca se equivoca, entonces nunca se arrepiente, porque Él nunca se equivoca. En este caso, está queriendo mostrar de que Dios, en lenguaje humano, se arrepintió de haber hecho el hombre, ¿verdad? Y le pesó en su corazón haberlo hecho. Y eso es para que nosotros entendamos, que Dios decidió tomar una otra decisión, no que la primera estuviera equivocada, sino que Dios es soberano y puede decidir cambiar su voluntad, que es diferente que arrepentimiento, ¿verdad? Él lo que hizo es cambiar su voluntad, ¿verdad? Que es importante, porque Él es soberano y puede hacerlo así, ¿ok? Bueno, John Hill, en su exposición bíblica, dice que la adoración del Nuevo Testamento se hace en espíritu y en verdad, que es el único método de adoración verdadero, estable y sano. Una adoración que ya no depende de formas externas, sacrificios de animales, formas prescritas de altares y nombramientos, sacerdocios levíticos, etcétera, sino que se hace en el espíritu. Depende de la condición del corazón y de la mente. Dios es un ser invisible y por eso el Padre está deseoso de tener tales personas que lo adoren de forma espiritual, de esa manera, que le den evidencias de la religión de Cristo en sus corazones, porque Él mismo es un espíritu, ¿ok? Entonces no son las formas físicas ni humanas, ni cómo lo vamos a hacer, ni cómo, no, eso no es importante, ¿verdad? Lo importante es que Dios quiere una adoración espiritual, porque Él es espíritu, ¿ok? El que adora a Dios apropiadamente debe dirigir su espíritu, corazón, mente, pensamientos hacia Él. Debe tratar con Él y hablar con Él como con una otra persona. Ese trato personal, íntimo, sin ningún sacerdocio humano que intervenga, es el trato directo del creyente con su Padre Celestial. Es una característica de la adoración del Nuevo Testamento para un Dios que es espíritu. Interesante, ¿eh? Dios es espíritu, dice la Biblia, Juan 4:24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que Él le adore. Entonces, mis queridos hermanos, es importante, después de todo lo que se ha dicho,
en esta tarde, es importante entender que como un ser espiritual, Dios requiere de nosotros una verdadera adoración espiritual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Eso es el segundo atributo que hoy hemos estudiado, es que Dios es espíritu. Y entonces debemos tratar con Él de forma espiritual. Eso también nos impulsa a nosotros a ser seres más espirituales, ¿verdad? O sea, nosotros intentar llevar una vida espiritual, ser guiados por el Espíritu de Dios para poder estar mejor delante de la presencia de Dios y no dejar que nuestras vidas sean guiadas por nuestra carne o sentimientos, ¿verdad? Humanos, sino por nuestro espíritu que nos va a llevar a la presencia de Dios y a una adoración en espíritu y en verdad. Entonces, que Dios pueda bendecirlos, hermanos, ayudarlos y que podamos haber aprendido bastante con este atributo de Dios que es la espiritualidad de Dios.